La doctora Olga Portuondo Zúñiga, doctora en Ciencias Historiográficas, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas en el año 2010, que se otorga cada año en reconocimiento a la obra de toda la vida. Es una voz trascendental, la doctora Portuondo, de las letras contemporáneas en Cuba. En 1967 se licencia en Historia en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, ciudad donde reside desde hace años, y alcanzó el grado de doctora en Ciencias Históricas en la Universidad de La Habana. Todo un lujo conversar con la doctora Portuondo. Tiene publicados tantos libros, pero voy a destacar algunos. Cartas familiares, Francisco Estrada y Céspedes, 1969-1989. El Imperio Chino, 1912, publicado en 1984, ¿no? Nicolás Joseph de Rivera, en 1986. El Egipto Antiguo, de 1985. La Virgen del Cobre, símbolo de cubanía, de 1996. Reflexiones sobre el quinto centenario del descubrimiento, en 1992. Bayamo, la patria y la nacionalidad cubana, de 1993. Criollidad y patria local en la nacionalidad cubana, 1994, para solo señalar algunos textos e investigaciones de esta distinguida doctora en Ciencias Historiográficas, que nos hace el honor de compartir en esta gala cultural. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Valía la pena esta introducción, sobre todo porque es un tema que apasiona a todo el equipo de Cita Cultural, la historia y el estudio de la historia. Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Encantada. No, yo encantada de estar aquí en Santo Domingo. Para mí es un placer y además me siento como si estuviera en familia, porque yo, además de ser cubana, vivo en Santiago de Cuba, de forma tal que estoy muy cerca de ustedes. Así es. Y la composición de nuestra población en la ciudad nos parecemos. Es muy similar. Sí, muy similar. Doctora, yo le decía a manera de provocación antes de comenzar la conversación, que dicen algunos historiadores que la historia la escriben los vencedores. Bueno, sí, si se parte de ahí había que revisar. Claro. Entonces muchas reflexiones y apreciaciones históricas. Efectivamente. Justamente nosotros ayer dimos una conferencia sobre el tema de la anexión de Santo Domingo a España entre 1861 y 1865, algo que es muy conocido entre la población dominicana porque fue una lucha por la reivindicación nacional, y creo que aquí se puede aplicar esto porque hay una versión por parte de el Imperio Español que estaba totalmente ya en decadencia, y los dominicanos se han ocupado de trabajar mucho sobre la guerra de restauración, y también nosotros intentamos, digamos, introducirnos en este contenido histórico para conocer los detalles y justamente ver en qué medida la participación popular, etcétera, desempeñó un papel significativo en esta guerra de restauración para expulsar a los españoles que estaban ya completamente fuera de lugar en América. Así es, así es. Usted hace una reflexión interesante en 1992, algunas reflexiones sobre el quinto centenario del descubrimiento. Sí, bueno. Es precisa, a mí ese tema nos interesa mucho, ¿no? Sí, cómo no. Sobre todo porque finalmente hubo que redescribir la historia del tema, sí, cómo no, del descubrimiento. Sí, bueno, en Santo Domingo se trabajó mucho. Y se lo debemos a los historiadores. Sí, sí, se trabajó mucho, pero bueno, sobre el descubrimiento de América en el año 92,
hay muchos criterios acerca, sobre todo en algunos lugares donde el indio todavía sobrevive, porque se hablaba de la responsabilidad de España y de los conquistadores, no solamente españoles, sino de otras nacionalidades, pero realmente el estatus social de muchos indios en la actualidad no solo es responsabilidad de la conquista de América, sino es responsabilidad de quienes todavía en muchas oligarquías, muchos elementos de gran importancia desde el punto de vista económico mantienen oprimido a estos aborígenes, a estos indios que tienen su derecho también a la tierra y a participar en la vida social. Así que, pero bueno, no tanto en nuestros países del Caribe, porque desdichadamente hubo una extinción del indio como tal, pero todo en el Caribe, su cultura sí, quedó en buena medida. Nosotros trabajamos un libro sobre la formación del culto a la Virgen de la Caridad, un culto mariano, e incluso en este criterio religioso de los orígenes está presente el indio, y me imagino que aquí en Santo Domingo, aunque no lo he estudiado, creo que también. Aquí se apareció la Virgen de las Mercedes según las tradiciones, sí, pero se puso del lado de los también la españoles. Alta Gracia, ¿no? Exactamente. Sí. Y la Virgen de la Alta Gracia, que es la patrona de este pueblo. Sí. Así es. Entonces, en esas reflexiones, que fue todo, digamos que fue todo un análisis que acogieron desde otras perspectivas para analizar el encuentro de dos mundos. Sí. Hubo que incluso acuñar esta nueva visión Exactamente. de acercamiento desde el investigador de la historia sobre el descubrimiento, ¿no? Sí, no, si usted me permite. Mientras tanto era un señor muy adelantado a su época, el don Claro. Cristóbal Colón. Exacto, Que nos hizo el favor de descubrir Sí. este paraíso. Exactamente. Bueno, desde los cronistas de India, claro, que enfatizaron el papel del conquistador. Pero en los últimos décadas, sobre todo de los años 60, se ha enfatizado mucho el estudio a través de la antropología, a través de del estudio de la conciencia popular, digamos, la conciencia de masa. Se está trabajando mucho más en la historiografía desde el punto de vista del elemento metodológico, lo que es el grupo de personas, la sociedad en su conjunto. Y esto permite o ha aportado extraordinariamente a los conocimientos historiográficos y sobre todo de cada pueblo. Yo creo que nosotros tenemos que enfatizar en el estudio de la cultura popular. Y desde los propios orígenes de nuestras sociedades, en ese mestizaje de que somos tan capaces y es tan importante, porque tenemos una riqueza en el Caribe. Y compartida. Y que además de eso, reconocernos mucho más como caribeños, porque el valor de esa cultura es tan importante como otras muchas que podemos haber heredado de Europa o de Norteamérica. Y nosotros tenemos que darnos el valor que nos corresponde en la riqueza que poseemos desde el punto de vista cultural, porque somos así, sobre todo en la música, cómo nos ambiciona en la música, en la danza, por el carácter que tenemos de esa sensualidad, del gusto por los colores, de la presencia del sol, que a veces se ambiciona y de tanto ese mar, en otros países de Europa. Ese mar que fue una gran carretera para nuestros aborígenes. Y la comunicación que dio lugar a extraordinarios elementos de cultura que nos han aportado y hemos creado algo nuevo. Así es. Eso. Se está enseñando, y ahí provoca un poco su condición de maestra, ¿no? Sí, claro. Se está enseñando la historia, con nuevas metodologías y nuevas tendencias. Pongo el hecho del descubrimiento, pero también hay otros hechos históricos que son tema del análisis de la historia, ¿no? Los procesos políticos, la formación de sociedades. Bueno, es que usted tiene un currículum un poco antiguo de mi trabajo,
pero nosotros estamos trabajando, por ejemplo, mucho los elementos culturales originarios, y por mi parte he trabajado, digamos, el neoclasicismo, que corresponde a la segunda mitad del siglo XVIII en Cuba, y eso ha abierto un horizonte en cuanto a la riqueza que existía en aquellas épocas pretéritas, porque a veces nos concentramos en el siglo XIX, pero los primeros siglos tienen una importancia. Para mí, por ejemplo, el estudio, me fascina el conocimiento mayor del estudio de Santo Domingo en los primeros siglos, porque hay un fundamento cultural muy interesante y muy rico, basado en fórmulas escolásticas, pero el escolasticismo tiene también su riqueza. Y en un comercio, crean ciudades portuarias. Exactamente, claro, como resultado, y que debo decirle que a raíz de las numerosas migraciones que se producen entre Santo Domingo y Cuba, esa cultura llegó a Cuba y enriqueció y fundamentó la cultura de nuestro país, porque había aquí la llamada Real Audiencia, y esa Real Audiencia formaba abogados, y esos abogados tenían una cultura, y llegaron a Cuba, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, y enriquecieron fórmulas de conocimiento que resultaron después, claro, produjeron expresiones culturales riquísimas en nuestro país. Así es. Bueno, que no se puede obviar la relación en todo el Caribe. Así es, así es. La doctora Olga Portuondo Zúñiga nos ha hecho el honor de estar aquí en nuestra gala cultural de Cita Cultural del Matutino. Ojalá. Agradecemos su presencia. Muchas gracias. Bienvenida a la Bella Quisqueya. A ustedes. La han tratado muy bien, con la hospitalidad que caracteriza al dominicano. Muy bien. Encantada Muchas de recibirla, gracias, doctora. Mucho gusto.